Apreciado patrono, ahora en servicios electrónicos puede hacer pagos con su tarjeta del Banco de América Central Bank. Para más información, comuníquese al Departamento de Tesorería al 2412-1315. IGS. Estimado patrono, si suscribe su reconocimiento de deuda podrá exonerarse del 100% de los recargos por mora en pagos atrasados al IGS y ponerse al día en sus cuotas patronales. Conozca los requisitos, plazos y pagos comunicándose a la Dirección de Recaudación 2412-1424, extensión 1216 y 1217. Otto, con toda esa libertad que tenías y con el espíritu alegre que tenías en la radio, ¿por qué crees que te llaman a presentar un noticiero con una seriedad ahí sí que reñía totalmente con lo que vos eras en la mañana? Es decir, tenías la capacidad, la voz y la dicción necesaria para eso, pero a veces uno piensa, bueno, es que en la mañana es y en la noche es esto. Cuando salió el noticiero Aquí el Mundo, Mario David ya había sido compañero mío en la 980 y fue de los primeros a los que le habló, y ahí también me tocó luchar contra la corriente. En el mismo canal, yo ya trabajaba para Canal 3, identificándolo y alternando con Carlos de Triana la voz en off del canal. Y Mario David me habló, hicimos pruebas y en una ocasión me dijo Mario David, mira qué triste porque ni en tu propia casa te quieren. ¿Cómo así? Le digo, Así. fíjate que aquí en el canal me están presionando para que no vayas en el noticiero, porque me quieren imponer a Carlos de Triana. Y vos vas, me dijo, así patalee quien patalee, pero vos vas porque yo lo decido. Porque él compraba el espacio. Sí. Y entonces ahí me di cuenta que también había que demostrar. Y en ese momento le dije yo a Mario, ok, le dije gracias por la oportunidad, y me propuse ya yo mismo demostrar que yo podía hacerlo, ¿me entendés? Y la satisfacción que me da la vida es de que por ahí pasaron infinidad de locutores. Y yo lo inicié y lo terminé. Y no porque Mario tuviera alguna simpatía conmigo, sino por mi capacidad. Por alguna razón, el montón de gente que pasó por ahí no se quedó. Pero yo lo inicié y lo terminé. Estuve 13 años en el noticiero. Fuiste en ese momento una de las caras más visibles en Guatemala, porque era el noticiero que todos veíamos. Existían los otros, pero nada que ver. Uno esperaba ver, por el tipo de periodismo que en ese momento también se empezó a hacer, que incluso resultó al final con un atentado a las instalaciones y todo. En ese periodo, ¿sufriste algún tipo de amenazas por tu trabajo como anchor? Sí. En 2 o 3 ocasiones me llamaron por teléfono antesito de iniciar una emisión. Yo no le di importancia, me dijeron que fuera preparando mi entierro, o que dijera a mi familia que fueran preparando mi entierro. Yo no le di mucha importancia, pero en el momento se vivía una situación complicada en el país. Y no tomé ninguna precaución, pero sí me quedó cierto temor. En otra ocasión, pero esto ya más por fastidiadera del propio, la comunidad estudiantil. En una ocasión, me recuerdo yo que el desfile bufo de la Huelga de Dolores iba a salir
no en su recorrido tradicional, sino por el lado de donde está iba a salir del Jardín Botánico por donde el Cine Reforma. Sí, por donde está la instalación de militares. Exactamente, entonces yo en ese momento no me percaté e iba en mi carro y me tocó pasar en una fila en donde estaban estudiantes de este lado y estudiantes de este otro. Y alguien me reconoció. Ahí va el de aquí el mundo, y empezaron a tirar cosas al carro y a patearlo y como pude salí yo de ese pedazo. Pero por lo demás todo lo contrario. Encontraba yo gente en la calle y hola, ¿qué tal? Y me decían, disculpe que lo trate con tanta familiaridad, pero eso de estarlo viendo todas las noches en mi casa ya es como de la familia. Y mucha gente me reconocía. En una ocasión yo tuve necesidad de que a mi señora esposa la atendieran en el IX para una terapia que necesitaba allá en rehabilitación en Pamplona. En eso alguien que estaba detrás de donde me estaban atendiendo como que me reconoció y le dijo, vení para acá. Él es el de aquel mundo. Entonces salió y me dijo, está resuelto su problema, señor. Mañana a las 7 de la mañana llega la ambulancia a su casa. Otto, ¿quién elige el tema de presentación de aquel mundo? Yo supondría que lo hiciste vos. Tuve algo que ver. Sí. Habían dos operadores de audio en el canal, Antonio García y Francisco Bolaños. Y Mario David pidió un tema y escuchando un disco de Donna Summer traía unos pedazos que se podían editar y entonces yo les dije que miren muchachos, este tema queda bonito aquí. Ellos hicieron la edición y ya quedó la pista. Sí, porque era icónico. Uno escuchaba, ni sabía que era Donna Summer, pero rápido lo decía aquí el mundo. A mucha gente que no le gustaba la música o no la escuchaba, pero sabía que era el tema de aquí el mundo. Sí. ¿Cuál fue la mejor experiencia y la peor experiencia que tuviste en el noticiero? Después vamos a las radios. La mejor experiencia quizá fue esa satisfacción de decirte que en el canal no confiaban en mí para que yo sacara ese noticiero y me quedé tanto tiempo. Y anécdotas como la que te estoy contando, la gente me reconocía, todo eso pues llena el ego de alguien, ¿verdad? Ahora, la peor experiencia, pues yo no podría decir que tuve malas experiencias. ¿El día del atentado no estabas? No, porque el atentado fue a la casa de Mario David que... pero era donde estaba el canal, donde grababan. Ahí por sí, la zona... era donde estaban las oficinas. Zona 8, zona 9. Zona 9, por sí. Zona 9. No, ahí no llegaba yo. Llegaba muy poco, más que todo solo para ir a cobrar. Pero no llegaba ahí. En 2 o 3 ocasiones, Roxana Valdetti era jefe de ventas, gerente de ventas. Con ella tenía muy buena amistad. En una ocasión yo me quedé sin carro y Mario le dijo, Roxana, tenemos canje con una rentadora de autos, consígale un carro a Otto porque no tiene cómo llegar en la noche. Y eso fue a las 2 de la tarde. Eran las 6, yo por ahí sentado todavía y de repente baja Mario. ¿No te han conseguido el carro? Roxana, empieza a gritar y a madrear a medio mundo. Y a las 10 minutos ahí estaba el carro. Ese noticiero se movía mucho con el látigo de aquel, porque si no, no caminaba eso. Después, cuando pasa lo que pasa, en un momento de la vida tuvieron que sacarlos de Miami o desde los vía satélite, los sacaban. Eso fue una anécdota que mucha gente no conoce. Cerraron el noticiero porque
se convirtió en una ronchita para el gobierno que estaba de turno. Y entonces había que cerrarlos. Inclusive crearon una ley de salario mínimo para el periodismo, en donde estaba dedicado para hacer quebrar al noticiero. Lucharon. Canal 3 necesitaba implementar una serie de repetidoras y además se le vencía su concesión. Y el gobierno de turno le dijo: no se preocupen, sigan trabajando, no vamos a hacer caso omiso de que se vence la transacción. Les autorizamos las frecuencias que necesitan para sus repetidoras, pero no le renovan el contrato a Aquí el Mundo. Y así fue como tuvimos que salir del aire. Pero aquel es bastante necio. Consiguió en Miami un satélite, pero había que pagarle $50,000 por emisión. Y se hizo la bulla: vamos a salir este día y aquí están los espacios comerciales disponibles. Todo el mundo quería anunciarse, porque era la salida de Aquí el Mundo. Eran 50,000 quetzales también, ¿verdad? Se reunió la plata. De repente hubo una mano o una serie de llamadas a las agencias publicitarias, a los directivos de los bancos, que empiezan los bancos y a las agencias: mire, fíjese que ya no vamos a ir en la transmisión, fíjese que mejor cancelamos la participación. No se puede, les dijo que el cassette se fue a Miami y yo pago un viaje expreso, dijo cierto banco, pero no quiero ir. Y es que tenían una presión del gobierno de turno. Lo que pasó con la revista Crónica. Más o menos. Que los asfixian comercialmente para que desaparezcan. Que fue lo que Efectivamente. Y entonces ya no... Una transmisión se pudo sacar porque ya no se reunió la plata para una segunda transmisión. Malaya hubiera sido en este momento en la que está disponibilidad en las redes sociales para hacer cualquier cosa. Efectivamente. Como se hacía en ese momento. Otto, ¿qué te pasó algún tipo de blooper, algún tipo de comentario, si no inapropiado o chistoso, algo en plena transmisión de radio? Es decir, que te dejan o dejaste el micrófono abierto, hiciste un comentario. Bueno, yo creo que no hay a quien no le haya pasado. Cuando yo estaba en Radio 980, como éramos patojos, 17, 18 años, llegaban 2, 3 compañeros a estarse conmigo en el turno de la mañana. Y en esa época nosotros trabajábamos con lo más básico: 2 tornamesas, un micrófono, y ya, ahí para de contar, pues es la consolita. Y llegaban aquellos y me quitaban las agujas de las tornamesas, en lo que yo estaba hablando. Y ahí se manejaba con una tornamesa izquierda, una derecha y un micrófono y la consolita, y ahí paremos de contar el equipo. Porque la música venía en vinil, los anuncios estaban también en acetato. ¿Todavía no estaban las cartucheras? No, todavía no. Entonces todo era, los brazos y las agujas eran indispensables para lo que salía al aire. Y aquellos me los quitaban. Estábamos en un 6º nivel y desde abajo se reían, iba de hacer chiste. Y yo habla y habla y habla para llenar el espacio, porque no tenía cómo poner música, ni anuncios, ni nada. Entonces ya no tuve argumentos para hablar y me paro: muchachos, dejen de estar chingando, porque yo no los vengo a chingar a su turno.
Y me doy cuenta que la aguja del metro del micrófono Está abierto. ay, ay, ay. Y don Jaime estaba escuchando. ¿Qué pasa? Y en televisión me quedé dormido al aire. Como éramos dos presentadores y nos ponían en un estudio pequeñito, en donde ahí dejaban las cámaras fijas, no había camarógrafo, estaban las cámaras fijas. Y yo trabajaba de 6 de la mañana a 9 en Metro Estéreo. A las 9 terminaba mi turno y entraba a las 9:30, a las 10 al canal a grabar programación. Salía a las 12. A las 12 entraba a un radioperiódico en Radio Tic Tac para salir a la 1. A la 1:05 me despedía yo para regresar a la emisión de la 1 aquí El Mundo. Salía a las 2 de la tarde, iba a almorzar a mi casa, a las 4 regresaba al canal para grabar programación y me iba a cenar a la casa, a las 10 regresaba para la emisión. Total, yo dormía 3 o 2 horas al día. Y en lo que estaba el otro compañero dando noticias y pasaba el video de la noticia y todo, pues yo me recosté y en una de esas me enfocan, ¿verdad? Y yo así, mira, hasta roncando. Al día siguiente llega una señora con unas vitaminas. Mire, para que no se quede dormido. Apreciado patrono, ahora en servicios electrónicos puede hacer pagos con su tarjeta del Banco de América Central BAC. Para más información, comuníquese al Departamento de Tesorería al 2412-1315. IGS. Estimado patrono, si suscribe su reconocimiento de deuda podrá exonerarse del 100% de los recargos por mora en pagos atrasados al IGS y ponerse al día en sus cuotas patronales. Conozca los requisitos, plazos y pagos comunicándose a la Dirección de Recaudación 2412-1424, extensión 1216 y 1217. ¿Y experiencias así? ¿Sufriste algún tipo de, me imagino que sí, algún tipo de acoso? No hablo necesariamente sino que de mujeres que... Sí. Porque recuerdo mucho que bueno, yo lo viví personalmente, que te llamaban y todo. A vos me imagino que te pasaba constantemente a cada rato. Sí, en una ocasión llegué, estaba llegando yo al canal porque iba a empezar ya la emisión y me pasa la telefonista una llamada. Y, ¿aló? ¿Soltero o casado? Me dicen. Casado. Ay, qué lástima, porque yo no le voy a quitar el esposo a ninguna mujer. ¿Pero quién me habla? Yo soy una mujer que lo admira mucho. Mi hija y yo miramos el noticiero y mi hija me dice, mira mamá, a él lo quiero yo como papá. En una ocasión salí yo del canal después de la emisión como a las 11:30, casi 12 de la noche. Yo me llevaba a algunos compañeros que vivían por el rumbo y los pasaba dejando. Cuando veo un carro que es un Mercedes-Benz, estaba en la puerta del canal, salí y al rato se me aparea el carro. Y se bajó una señora del lado del pasajero. Mire, me dijo mi compañera, que es la dueña del carro, está enamorada de usted. Y ella está dispuesta a ponerle una finca a su nombre si usted le hace caso. A mí la verdad miedo me dio porque era la época en que te decía que pasaban cosas muy raras en Guatemala. Después averiguo yo y era la esposa de uno que en ese momento era ministro del gobierno que estaba de turno. Mucho más peligroso todavía, porque muchos de los asesinatos y cosas que sucedieron en aquella época no fueron políticos,
fueron pasionales. Imagínate, ¿te hubiera pasado a vos? No, pero fue una etapa de mi vida que yo la recuerdo con mucho cariño, la verdad que sí. Otto, la moto de Otto y Superman fueron algo que marcó tu trayectoria durante muchos años, pero luego ya, hablando de 2000 para acá, un poquito antes, surge El Mañanero, un programa que fue hasta el momento en que fenece uno de los programas más escuchados en la radio en Guatemala. Así es, afortunadamente. La historia de ese programa nace justamente en RCN de la necesidad de crear un morning show, como se le hizo llamar a ese espacio. En ese momento uno de los hermanos Alcázar, que estaba a cargo de la radio, nos convoca a Chili Willy y a mí. Chili Willy que era el productor de la radio, y nos dice que quería un programa y que le diseñáramos un programa con esas características. Con Chili Willy nos sentamos, hicimos el formato del programa, basados en un programa en donde lo que menos iba a tener era música. Y cuando le presentamos el proyecto, pero ¿y cómo que no va a tener música? Y entonces, denos la oportunidad y le vamos a demostrar que la gente no escucha por la música. Y afortunadamente el programa tuvo muy buena acogida y se convirtió, como bien dices, en uno de los programas más escuchados a esa hora de la mañana. Yo me acuerdo que el Cepillo, Ever, en ese momento, yo estuve en la radio también un montón de años, y Ever solo cruzaba discos y a lo mucho daba la hora. Exacto. Era solo operador. Sí, yo toda la vida tuve el aquello de pimponear, como le llamamos en el argot de radial, con alguien. Pero a veces no lo tengo físicamente y me lo inventaba. Y incluso cuando estuvo de moda la saga de las películas de Viaje a las Estrellas y el robotito R2D2 que hablaba, lo grabamos y yo platicaba con él. Y ese era parte de mi show en la mañana. Entonces cuando me pusieron un operador, pues yo hablaba con él, pero no tenía micrófono. Que te decía el maestro. No tenía micrófono, entonces casi no se le oía. Y uno de los hermanos Alcázar, no ponga a hablar a ese que tan feo que habla, que no sé qué. Pero yo insistí y no cabe duda que alguno de los amigos de ellos les comentó que qué bueno se oía y que se escuchaba muy ameno y que qué buena idea, qué buena nota. Y entonces vino Sergio y dijo, si ese va a hablar, que le pongan micrófono porque no se le oye. Y así fue como le pusieron micrófono a Ever y entonces ya interactuamos los dos en el programa. Luego viene y se incorpora Chendo, Rodolfo Romero. Hubo primero una intervención de... ¿Quién fue? Si no ando mal, fue de Elsa Mariana García. Así estuvo Elsa, sí estuvo Elcita. Luego estuvo Tita Mendoza. Y por último le hablaron a Rodolfo Romero, Chendo pasa bien. Pero creo que ahí es cuando más cuando más se identifica, es decir, la gente identifica el Mañanero, quizá fue porque fue la última etapa durante muchos años entre ustedes tres. Efectivamente, ya con Chendo, porque él era un comediante por naturaleza, ¿verdad? Y yo me atrevería a decir que uno de los mejores comediantes de los últimos tiempos en Guatemala, y lamentablemente pues ya no está con nosotros. Muy bueno el gordito, y mencionaste lamentablemente porque el trío se deshace de una manera trágica. Efectivamente, yo no sé, yo bromeaba mucho con ellos
y les decía que cuando yo falleciera, incluso les decía que cuál era la canción que quería que me pusieran antes de que me empezaran a echar tierra, y que Eber tenía que decir las últimas palabras, y total, no, me decían ellos, no, maestro, usted va a vivir mucho tiempo, pero nunca me imaginé que ellos se fueran a ir antes que yo, la verdad. Si uno, te digo... Fue tremendo, para mí fue tremendo porque de tanto tiempo que pasas compartiendo con alguien, pues te vas identificando y sobre todo que a los 3 cuando nos dieron las gracias en la empresa, pues tratamos de hacer un show y que nos fue muy bien en una despedida que hicimos. Y entonces ahí el público nos brindó un apoyo muy bonito que hizo que esa amistad se estrechara aún más. ¿Fue el show de los Guiramiar del...? No, fue el show de los Malcabrestos. Ah, Malcabrestos, sí. Fue un 12 de noviembre, me acuerdo, y llenamos el teatro. Yo tenía mucho miedo ese día, porque ese tipo de experiencias sí no las había yo vivido. Es decir, actuar ante un público ya en presencia de mucha gente, nunca lo había yo experimentado. Que no es lo mismo estar detrás del micrófono. No. Que estar delante de 3,000, 4,000, 5,000 personas. Exacto. Y la experiencia fue, me imagino, gratamente acogedora para ustedes 3. Efectivamente, porque el público llenó la sala y al final resultaron todos ahí bailando al final del show, y muy bonito. Apreciado patrono, ahora en servicios electrónicos puede hacer pagos con su tarjeta del Banco de América Central Bank. Para más información, comuníquese al Departamento de Tesorería al 2412-1315. IGS. Estimado patrono, si suscribe su reconocimiento de deuda podrá exonerarse del 100% de los recargos por mora en pagos atrasados al IGS y ponerse al día en sus cuotas patronales. Conozca los requisitos, plazos y pagos comunicándose a la Dirección de Recaudación 2412-1424, extensión 1216 y 1217. Otto, no sé si lo quisieras contar, pero hubo un evento bastante complicado en tu vida en un momento. Sí, desafortunadamente, bueno, yo no sé si desafortunadamente, porque un evento de esos donde ya implica algo de tu salud, te cambia la vida. Yo tuve un infarto, bueno, la verdad es que tuve 4 infartos en un periodo de 18 días, porque los infartos son como los terremotos, tienen réplicas. Sí, te da uno y no sabes cuándo va a venir el otro. No sé, sí. Pues yo en ese momento fungía como subdirector de TGW. Me recuerdo que salí de la clásica de RCN a las 9 de la mañana, pero me sentía un dolor en el pecho, pero yo lo atribuía a un estado griposo que había tenido. Fue en febrero y todo el mes de enero yo lo pasé con gripe. Entonces dije, todavía es secuela de ese estado griposo, ese dolor. Pero llegué a la oficina de la TGW, empecé a trabajar y el dolor se agudeció. Y hubo un momento en que ya se me durmió la parte izquierda del hombro y todo el brazo. Entonces sí, me dio un poquito de miedo y le dije al director, lo llamé por el intercomunicador y le dije, fíjate que me tengo que ir porque no aguanto el dolor. Venite, me dijo, vamos a ver. Cuando entré, ¿qué tenés? No, sentate y vamos a llamar a alerta médica porque estábamos afiliados. Llamó y entonces le dijeron que me recostara del lado izquierdo, que me quitara todo lo que me pudiera estar oprimiendo, cinturón, zapatos,
y que ellos llegaban, que me pusieran una aspirina debajo de la lengua, que ellos ya iban en camino. Y cuando llegaron me pusieron en electro y me dice, ¿quién es su cardiólogo? Yo en ese momento me sorprendí y dije, yo no tengo cardiólogo. Entonces hay que trasladarlo, me dijo, porque hay problemas. ¿A dónde lo llevamos? Eran las 12 del día y por la hora, dijo el director, yo diría que el centro médico, porque está más próximo. Total de que me bajan en camilla los 3 niveles de la TGW y con sirena abierta me trasladan al centro médico. En el centro médico efectivamente dijeron hay que hacerle un examen y se está tapando una arteria. Y 15 minutos se tardan en traerlo y el señor ya no cuenta el chiste. Y me internan, me hacen un catéter. Un cateterismo. Y me ponen un stent y vamos a observarlo. Me pasan al intensivo del centro médico y en la madrugada me da el otro. Entonces, O sea que el stent no logró abrir la arteria. Entonces se volvió a cerrar, dijo el médico, vamos a volver a entrar. Me dijo, no nos gusta el procedimiento, pero es necesario. Y volvieron a entrar ya del otro lado de la pierna, aquí en la ingle, y me ponen otro stent. Y ya me tienen en intensivo 5 días, luego salgo, me pasan a sala, al tercer día de estar en sala, otro. Y así estuve 18 días en el intensivo del centro médico y cuando pasan la factura, ahí te da el otro. A lo mejor estaría muerto. Es una cantidad Terrible. Sí. 300 y pico mil. Afortunadamente, bueno, se gastaron todos los ahorros de mi señora, los míos, y Todo. uno de los funcionarios de gobierno de ese entonces, que nunca me han querido decir quién, hizo un buen aporte. Y yo logré salir del centro médico, pero estando en la casa me da otro. Y entonces ya nada de pensar en centro médico, es que ¿de dónde? Sí. Y alguien sugiere por ahí Unicar. Pues vámonos a Unicar un sábado, otra vez los bomberos con sirena abierta de la casa para Unicar. Al entrar a Unicar, me dice el médico que está, bueno, andate, le dijo a mi patojo, aquí a hacerte, que te saquen estos exámenes y todo. Y vamos a llamar al doctor, al cardiólogo. Afortunadamente era el cardiólogo que me había visto en el centro médico. Era el mismo, estaba ahí. Sí. Y entonces me internan, me hacen otro catéter. Ahí tuve una experiencia tremenda. Entro yo a la sala de operaciones y una luz que tal vez era como esta intensidad, pero yo la sentí fuertísima, que bloqueó totalmente mi mente, mi conciencia, y sentí como que era alguien que estaba deteniendo algo y que me estaba diciendo, no es tu tiempo. Yo me desmayé ahí. No te digo que vi jardines hermosos, no. La luz. Solo vi esa luz. Cuando desperté ya estaba en la sala. Y me dijeron, otra vez hubo que poner otro stent, solo que ahora le pusimos uno mejor, me dijeron, que de una vez irradia el medicamento para que usted ya no tenga problema. Afortunadamente su corazón avisa, me dijo. Bueno, total de que me internan en Unicar, pero ahí viene un conflicto,
porque en Unicar decían que si yo venía del centro médico, tenía los suficientes fondos como para pagar el servicio de ahí. Y desafortunadamente en este caso, como era el mismo médico, sobre él cayó una sospecha de que yo estaba en componendas con él para que él me atendiera ahí. Tanto que el médico, cuando yo ya salí de Unicar, me llama y me dice: don Otto, yo sé que a usted lo conoce mucha gente en Guatemala. Mire, me dijo, mi plaza en Unicar a mí no me interesa, pero sí me interesa mi nombre, me dijo. Es su reputación. Porque están diciendo que usted era mi paciente y que yo lo traje aquí. Entonces yo quiero que usted aclare. Pero yo estaba en una situación, no me podía ni mover. Sí. Pero como pude, traté de hacer la aclaración. Pero después me contaba el médico que me atendió ahí en Unicar. Mire, me dijo, su caso es bastante curioso. Yo no trabajo los sábados, me dijo. Yo no sé qué chingados estaba haciendo yo aquí cuando usted vino. No atendemos emergencias, pero usted venía en un estado en el que por humanidad lo recibimos. El médico que lo atendió los sábados se va a su finca y nunca está, y ese día sí estaba. Entonces su caso lo rodean cosas muy curiosas. Tanto que ahí me dieron ganas de escribir un libro. Yo en mi vida he tenido esa elocuencia para escribir, pero me dieron ganas de escribir un libro que hablara sobre ¿y si hubiera pasado aquí? Porque entonces recordé, si yo no hubiera pasado a la oficina del director cuando me sentí mal en la TGW, me voy y en la calle me da. Sí. ¿Quiénes me hubieran atendido? Quizá los bomberos. ¿A dónde me hubieran llevado? Al hospital. ¿Sí? ¿Me hubieran brindado ahí la atención que me brindó el centro médico? No sé. Sí, la verdad que... Entonces te digo, te cambia la vida. Porque uno pasa afanándose todo el tiempo en hacer dinero, en hacer esto, en hacer lo otro. Y la vida se te va así, mira, en un segundo. ¿De eso hace cuántos años, Otto? De eso ya hace 18 años. Bendito sea Dios. Gracias a Dios. Sí, son cuestiones que como bien decís, te cambian la vida y mentalmente uno sabe que hubo tantas cosas que en el camino se dieron para que estuvieras todavía aquí. Es que llegas a la conclusión de que hay algo, alguien, una fuerza que mueve los hilos de todo. Sí, si alguien no cree en Dios, pues dirá, se lo va a atribuir a cualquier otra fuerza externa, pero deberían de ser como la apuesta de Pascal, ¿verdad? Sí. Pascal decía que es mejor creer en Dios por lo mucho que puedes ganar. Claro. Y si no existe, pues no perdiste nada. Eso es lo que Blaise Pascal decía. Pero Otto, te digo, desde ese momento que te pasa eso, pues ves la vida con otra perspectiva y lo asociamos a que los malcabrestos, pues trágicamente 2 de ellos se van. Sí. de una manera que uno jamás lo hubiera pensado. Sí, sí, porque en el caso de Chendo, por ejemplo, un muchacho de lo más que tenía Chendo, creo eran 50 años. Sí. En plena juventud para mí, pues. Ya cambiaron los rangos de cómo se mide la edad. Ahora dicen que hasta los 65 sí. Todavía son jóvenes. Y bueno, y por ahí andaba también ese Pío Ever. Exacto, sí. Es decir, uno pensaría que una fuerza extraña, exacto, Dios, tiene propósitos. No, y toda esta situación de pandemia que nos vino a afectar, que se ha llevado a mucha gente y vos y yo sabemos, se llevó a muchos conocidos de ambos, que la verdad eran bastante jóvenes. Sí. Yo tuve amigos que quedaron esperando la vacuna. Efectivamente. Y ya no pudieron llegar a la vacuna por la edad, porque había prioridad.
Y bueno, la vida también nos cambió. Y esa es otra, fíjate que cuando a mí me dio, porque yo me contagié en el momento en el que no había vacuna todavía, y yo no estaba vacunado, y una condición, porque soy diabético, ya me había dado un problema cardíaco y mi presión es alta, tengo que mantener la base de medicamentos. Entonces yo era un paciente de alto riesgo y sin embargo me dio muy leve, quizá 1 o 2 días tuve fiebre, pero por lo demás tranquilo. Bendito sea Dios. Otto, ¿qué esperas? Es decir, porque de trabajar, eso sí, nunca he considerado. ¿Qué esperas de la vida? ¿Tenés propósitos por hacer otro programa o otras cosas que el 1900 ayer creo que debería volver a una estación comercial en el que te voy a poner una y lo financio? No sé, Pepín, nunca he sido un hombre de proyectos, la verdad te digo. Y ya a estas alturas de mi vida, pues lo único que espero yo es vivir tranquilo. Afortunadamente, pues con mi señora ya salimos de los hijos. Bueno, ese es un decir, porque nunca sale. No, nunca sale. ¿Verdad? Pero por lo menos ya ellos hicieron su vida y se les dio la educación, que es lo único que les podemos dejar a los hijos, porque no se te vaya a ocurrir dejarles un bien, porque entonces los separas. Se desmadran. Sí. Pero nosotros les dimos educación, ellos se defienden en la vida como pueden. Yo toda la vida les dije que no iba a interferir en sus decisiones de lo que querían ser en la vida, que si querían ser zapateros, fueran zapateros, pero tenían que ser los mejores zapateros de Guatemala, porque si no iban a ser zapateros del montón. Sí, eso no sirve. Y creo yo que asimilaron el consejo y ahí está cada quien de los 2 patojos que tengo, pues viviendo su vida, y creo que ponen todo su empeño a lo que se dedica. Otto, de veras muchas gracias por haber aceptado la entrevista. No sabes cómo valoro eso, porque te repito, muchos deseos de entrevistarte, conocer la historia de tu vida, que nos compartieras esos grandes esbozos que has pasado, y de veras reiterarte la admiración que siento por vos. Muchas gracias, Pepín, y el agradecido soy yo, de verdad yo agradezco todo esto, porque ya llega un momento en el que uno va quedando como olvidado, ¿me entendés? Y pues volverse a sentir importante es bonito. Seguí siendo importante. Gracias, Pepín. Agradecido con vos, tío. Mucho gusto. Gracias. Gracias, señores. Ya vieron, él fue Otto Soberanis contándonos su historia, de veras una historia admirable de todo lo que ha pasado en su vida. Y bueno, los esperamos en el próximo programa de A Capela.